Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado es tan absurdo que ya no sabemos si reír o llorar. Cada día que pasa, nos sorprende más y más con un espectáculo que, si no fuera tan grave, podría ser digno de una comedia de enredo. Empezamos con el hecho de que alguien en una posición tan crucial y respetable como la de fiscal general debería ser el modelo a seguir en cuanto a responsabilidad, ética y seriedad. Sin embargo, parece que este hombre, el tal García Ortiz, ha decidido hacer todo lo contrario, tomando decisiones que, más que cumplir con su deber, parecen ser un conjunto de errores encadenados, uno tras otro. En lugar de desempeñar su cargo con la dignidad que se espera de él, parece haber elegido el camino de la filtración de información, de crear un caos total donde la legalidad y el buen juicio brillan por su ausencia. Pero no nos quedemos solo con lo que este hombre ha hecho, porque lo más interesante es lo que está por venir, y es que, a pesar de que parecía estar en un terreno seguro, hay una tecnología que está a punto de ponerlo en una situación muy incómoda. ¿Qué me dicen de la famosa herramienta Cellebrite? Esa que parece salida de una película de espionaje. Pues bien, la Unidad Central Operativa, también conocida como la UCO, la tiene en su poder, y lo que parecía ser un mensaje borrado, una conversación eliminada, podría resurgir con toda su fuerza, y esto podría cambiarlo todo. Si García Ortiz pensaba que su WhatsApp era su pequeño refugio privado donde podía hacer y deshacer a su antojo, pues que se prepare, porque eso va a quedar en nada. La tecnología está aquí para demostrar que nada se pierde, todo se guarda, y todo se puede recuperar, sin importar cuán profundo se haya intentado enterrar. Y aunque todo esto parece un thriller político, lo cierto es que estamos viviendo un momento clave en la historia de la política española, un momento en el que la justicia podría estar a punto de desvelar todo un entramado de corrupción y malas prácticas que ni los propios implicados se atreverían a imaginar. Lo que más sorprende de todo esto es la forma en que, aparentemente, los actores políticos involucrados creen que todo se puede resolver con un poco de humo y espejos. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, parece estar tan ocupado con sus estrategias internacionales, tan sumido en sus juegos de poder global, que ha dejado pasar la oportunidad de evitar esta tormenta perfecta que se está formando en su propio patio trasero. De hecho, este asunto con García Ortiz es solo una pequeña muestra de la falta de control que hay en los altos niveles del gobierno. Mientras todos están centrados en batallas exteriores, dentro de las paredes de Moncloa hay una lucha mucho más sucia, una guerra interna llena de traiciones, filtraciones y alianzas oscuras que podrían hacer tambalear al propio gobierno. Y es que lo que ocurre cuando los hilos de poder empiezan a desenredarse es que ya nada es seguro. Cuando se empieza a descubrir que las filtraciones de información han salido de los propios pasillos de la Fiscalía, se abre un abismo, un espacio donde los secretos más oscuros empiezan a salir a la luz. Pero no solo la filtración de mensajes está en juego, también el contexto en el que se encuentran las decisiones de este hombre, de García Ortiz. ¿Acaso no se da cuenta de lo que está arriesgando? Este hombre, que debería ser el encargado de velar por la legalidad y el orden, ha decidido jugar al escondite con la verdad, filtrando información sensible sin pensar en las repercusiones que esto tendría no solo para él, sino para el sistema judicial en su conjunto. Esto no es solo un caso de corrupción, es un caso de desprecio absoluto por la ley, por la integridad de las instituciones. ¿Qué significa esto para los ciudadanos? Que el sistema judicial no está exento de corrupción, que las mismas instituciones que deberían ser el bastión de la justicia pueden estar manipuladas, influenciadas por intereses personales y políticos que distorsionan su verdadero propósito. En definitiva, lo que estamos presenciando es un juego de poder en el que la justicia se ha convertido en una moneda de cambio para quienes se encuentran en la cima. Pero lo que no se han dado cuenta es que ahora hay algo que está cambiando las reglas del juego: la tecnología. Cellebrite, esa herramienta que parecía inalcanzable para muchos, está abriendo una puerta que puede traer consigo una tormenta política sin precedentes. Imaginaos por un momento lo que ocurriría si, de verdad, se consiguiera recuperar esos mensajes que García Ortiz pensaba que habían quedado en el olvido. Esos mensajes podrían ser la clave para destapar toda una red de conexiones, de favores, de información filtrada, y la verdad es que si esto sale a la luz, lo que podría seguir es una serie de consecuencias que ninguno de los implicados está preparado para afrontar. Pero la historia no acaba ahí, porque si alguien pensaba que este caso iba a quedar reducido a un simple escándalo de corrupción dentro de las instituciones, pues que se prepare, porque esto está apenas comenzando. Si las filtraciones continúan, si más pruebas salen a la luz, las implicaciones para aquellos que han sido parte de este juego podrían ser mucho más grandes de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y no solo hablamos de García Ortiz o de Pedro Sánchez, hablamos de toda una red de personas que podrían estar involucradas en este entramado de corrupción que podría tener ramificaciones más allá de lo que la mayoría de los ciudadanos cree posible. En este punto, las preguntas empiezan a acumularse. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién tiene la capacidad de mover las piezas de este rompecabezas político tan complejo?
Lo que estamos presenciando en la política española hoy en día es un reflejo palpable de una crisis de credibilidad que, si no se controla de manera urgente, podría socavar los cimientos mismos de las instituciones que deberían ser el pilar de la democracia. El fiscal general del Estado, García Ortiz, está en el centro de este torbellino de escándalos y filtraciones, y cada día que pasa las piezas del rompecabezas parecen encajar de forma más alarmante. García Ortiz, en lugar de ser un símbolo de integridad y responsabilidad, parece haber adoptado una postura de desdén hacia los valores fundamentales que deberían guiar su accionar. A lo largo de los últimos meses, ha quedado claro que su cargo no es más que una fachada para maniobras políticas que no solo afectan a la justicia, sino que comprometen la estabilidad de todo el sistema judicial. Lo más desconcertante es que, en lugar de abordar estas serias acusaciones con transparencia y seriedad, García Ortiz ha optado por una táctica de evasión, usando todos los recursos a su alcance para desviar la atención de lo que realmente está en juego. Este tipo de comportamiento no solo es perjudicial para él, sino que también está dando lugar a un nivel de desconfianza en el sistema judicial que puede ser difícil de superar. Lo peor de todo es que, mientras García Ortiz intenta maniobrar en su propio beneficio, hay una tecnología al acecho que podría cambiar el curso de todo esto. La herramienta Cellebrite, conocida por su capacidad para desbloquear y recuperar información borrada de dispositivos electrónicos, está en manos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Policía. Lo que parecía ser un mensaje borrado, una conversación eliminada de forma furtiva, podría ser la clave que desvele un entramado de corrupción mucho más amplio y profundamente arraigado dentro de las instituciones del Estado. La idea de que la tecnología pueda desvelar lo que muchos creían oculto bajo el manto de la confidencialidad es algo que, aunque suene a trama de película de espionaje, está a punto de volverse una realidad. Esta herramienta puede acceder a datos tan confidenciales como los mensajes de WhatsApp que García Ortiz creía haber borrado, y lo que podría ser revelado en esos mensajes podría tener implicaciones mucho más grandes de lo que inicialmente se pensaba. Si se recuperan esos mensajes y se demuestra que fueron parte de una red de corrupción o de malas prácticas dentro del sistema judicial, las repercusiones no solo serán para él, sino para todo el sistema judicial español, que se verá obligado a enfrentar las consecuencias de sus fallos y decisiones, muchas de las cuales podrían haberse tomado bajo influencias indebidas. Este escándalo no es solo un problema de García Ortiz, aunque es el personaje central de la historia. Es un reflejo de algo mucho más grande, una crisis en las instituciones del Estado que, si no se maneja con rapidez y eficacia, podría desbordar todos los límites de lo imaginable. Mientras el fiscal general intenta esconderse tras un manto de silencio, el gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, parece estar siguiendo la misma estrategia, sin dar señales claras de querer actuar de manera decisiva. En este escenario, es fundamental que el gobierno español no solo tome medidas rápidas, sino que lo haga con total transparencia y sin dilaciones, ya que cada día que pasa sin una respuesta contundente agrava la situación. Lo que en un principio parecía ser un escándalo local podría tomar proporciones internacionales si la comunidad global empieza a ver que España no está haciendo frente a un problema serio de corrupción en sus instituciones. La presión internacional, especialmente de los países que observan cómo España maneja sus propios problemas internos, podría obligar al gobierno a actuar. En este sentido, la falta de acción podría desencadenar un daño irreparable a la imagen de España en el mundo. Y es que, al final, todo esto está afectando no solo a los involucrados directamente, sino a la ciudadanía española en su conjunto. La gente comienza a sentirse cada vez más desconectada de un sistema que, en lugar de garantizar justicia y equidad, está siendo utilizado como una herramienta para proteger a los poderosos. Los ciudadanos están hartos de ver cómo la política se convierte en un juego de trileros donde el pueblo no tiene más que esperar a que los actores políticos se enfrenten entre ellos mientras ellos son los que pagan las consecuencias. Esto alimenta un descontento generalizado que está comenzando a calar hondo en las bases de la sociedad española. Si no se toman medidas inmediatas y contundentes, la desafección de la población podría convertirse en un movimiento mucho más radical que podría poner en jaque al propio sistema democrático. La falta de confianza en las instituciones, en la justicia y en los responsables de gobernar es cada vez más palpable, y las repercusiones políticas de esta desconfianza podrían ser mucho más graves de lo que muchos imaginan. La crisis política que se está gestando no se limita solo a un par de figuras, como el fiscal general o el presidente del gobierno, sino que involucra a toda una red de actores políticos y judiciales que han sido cómplices, ya sea por acción o por omisión, de lo que está ocurriendo. Es una crisis que toca la fibra misma de la democracia española, y que podía marcar un antes y un después en la forma en que la ciudadanía percibe a los políticos, los jueces y las instituciones en general. Si no se restablece la confianza en la justicia, si no se actúa de manera decidida para corregir los errores y abusos que se han cometido, España podría entrar en un periodo de crisis política de proporciones desconocidas.
La estabilidad del país está en juego, y la forma en que el gobierno y las instituciones respondan a esta situación marcará su futuro político y social. Pero, como si esto fuera poco, la situación se complica aún más con la aparición de personajes como Antonio Maestre, un representante de la izquierda radical cuyo papel en este contexto parece ser el de generar aún más controversia. En lugar de contribuir al debate constructivo y al diálogo político, Maestre se ha destacado por su actitud beligerante, por su incapacidad para escuchar a quienes no piensan como él. Su intervención en los medios en las últimas semanas, lejos de calmar las aguas, ha servido para avivar las tensiones. En su último enfrentamiento con un periodista, Maestre no solo mostró su falta de respeto por el trabajo de los medios, sino que recurrió a la violencia física para intentar callar a quien lo cuestionaba. Este tipo de comportamientos solo alimentan aún más la polarización en la sociedad, y hacen que el clima político en España se vuelva cada vez más tóxico. Lo que muchos no entienden es que esta actitud solo perjudica a quienes la practican. No se puede construir un país en el que la política se convierta en un campo de batalla constante, donde la violencia verbal y física se convierten en herramientas de lucha. La política debería ser el arte de encontrar consensos, de solucionar problemas y de garantizar el bienestar de todos. Pero con personas como Maestre, lo único que se consigue es dividir aún más a la sociedad y hacer que la confianza en las instituciones siga deteriorándose. Lo que está ocurriendo en España no es un simple escándalo político. Es un reflejo de una crisis mucho más profunda, una crisis que afecta a la propia esencia de la democracia y el sistema judicial. Si no se actúa con urgencia para restablecer la confianza, para garantizar la transparencia y la justicia, el futuro de España podría verse comprometido de una manera que ni los más pesimistas podrían haber anticipado. La política española está en un punto de quiebre, y lo que ocurra los próximos meses podría determinar si España sigue siendo un país capaz de superar sus crisis o si se adentra en un ciclo de desconfianza, polarización y caos. Lo que está ocurriendo no es un caso aislado, amigos, y si alguien pensaba que era una excepción, mejor que lo repiense. Este lío que hemos vivido no es solo una anécdota. Todos recordamos el escándalo de nuestro estimado Endo, ¿verdad? Otro episodio de esta tragicomedia donde las peleas no tienen fin, los micrófonos vuelan, y la política se convierte en un circo. Un espectáculo que se podría describir como una mezcla entre un reality de baja estofa y un ring de lucha libre. Sin embargo, lo peor es que parece que la izquierda ha adoptado el tira y golpea como su nueva estrategia de debate. Y ojo, qué destreza tienen, ¿eh? Es para aplaudir, aunque no lo creas. Mientras tanto, el panorama político sigue siendo un auténtico circo. En el centro del escenario está Pedro Sánchez, quien no se cansa de hacer su papel de showman. Y claro, en su último acto, está jugando a ser el Houdini de la política, cubriendo los escándalos y la corrupción como quien esconde la ropa sucia bajo la cama. Cambia el código penal como quien va al supermercado, como si fuera un artículo de su lista de la compra, pero nada de eso se ve reflejado en la realidad. Los problemas no paran de multiplicarse para él, y los tiene mucho más grandes que las deudas de Navidad que llegan después de los festines. Por un lado, su fiscal general tiene todas las papeletas para acabar entre rejas, pero no termina ahí. Mientras tanto, ese personaje tan peculiar, Puigdemont, se encuentra refugiado en su exilio de lujo en Waterloo, como si fuera el exiliado más relevante del planeta. Y más allá de las promesas de amnistía que le hicieron, le han dado una patética chapuza legal que no tiene ni para envolver bocadillos. A todo esto, en Cataluña el PSC está desmoronando todas las promesas que Sánchez hizo a su gente, y lo peor es que Puigdemont está siendo ninguneado de manera olímpica. Pero la historia no termina ahí, porque Puigdemont sigue enfadado y en Junts ya están comenzando a perder la paciencia. En Cataluña, los radicales de Sílvia Orriols no dejan de robarle votos a Junts, y el núcleo duro del partido está diciendo claramente a Puigdemont que deje de posar para fotos con Sánchez, que ya basta de hacer el ridículo. Pero claro, Sánchez sigue a lo suyo, moviendo los hilos y prometiendo cosas que jamás cumplirá, mientras los demás se desquician. La gran pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué pasará si Junts rompe con el PSOE? La moción de confianza está en manos del presidente del gobierno, pero este parece más bien jugar a hacer lo que le da la gana. Si Junts decide dejar de apoyarle, podríamos estar ante el siguiente episodio de esta serie política que nunca deja de sorprender. Y ojo, que no nos extrañaría si Junts decide apoyar una moción de censura liderada por la derecha. El próximo capítulo promete ser de lo más emocionante, porque Sánchez, que hasta ahora ha demostrado ser capaz de todo para mantenerse en el poder, tendrá que decidir si cede ante las presiones o se planta. Si Junts se cansa del tira y afloja, estamos ante un terremoto político de proporciones épicas. Así que, vayan preparando las palomitas, porque esto no ha hecho más que empezar.
Este culebrón tiene giros de guión que ni en el mejor thriller podrían imaginarse. En España, la política sigue siendo el mayor espectáculo del mundo. Y lo que más está claro es que Pedro Sánchez se agarra al poder como si fuera el último pedazo de pizza en una fiesta de borrachos. Y lo hace con todo tipo de artimañas que harían sonrojar a cualquier guionista de telenovelas. La situación es de locos, y no sabemos si estamos viendo una política real o una serie extra de Juego de Tronos, pero con menos dragones y más leyes a la carta. Y como si esto fuera poco, ahí tenemos a Iván Redondo, ese mago de las palabras vacías, diciendo que la estabilidad del gobierno es fundamental. Sí, claro, estabilidad, como la de una silla coja en medio de un terremoto. Pero según él, cuando un presidente necesita reforzar su mayoría, lo que hace es convocar una cuestión de confianza. ¿En serio? Pedro, que se siente más seguro que nunca en su gobierno, ve esa cuestión de confianza como una perversión, y con esa sonrisa tan característica, parece que todo es un juego de vendernos humo. Mientras tanto, los chicos de Junts, con Puigdemont al mando desde su exilio dorado en Waterloo, están apretando las tuercas. Pero Sánchez, con su habilidad política, ha dejado claro que no está dispuesto a someterse a esa cuestión de confianza, ni por asomo. Ahora, imaginen por un momento un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si Sánchez perdiera esa moción de confianza? Pues sería como el apocalipsis político, en versión española. Pero no nos emocionemos demasiado, porque este hombre tiene una habilidad asombrosa para salir airoso de cualquier incendio, incluso si está sosteniendo la gasolina. Por otro lado, tenemos a la presidenta Ayuso, que parece ser la única con agallas para enfrentarse a este gobierno. No ha dejado pasar la oportunidad de arremeter contra ese código penal a medida que Sánchez se ha sacado de la manga. Según Ayuso, este no es solo un chiste de mal gusto, sino un manual para blindar al presidente y a toda su corte de aduladores de cualquier problema judicial. Si ya lo de la amnistía parecía de risa, esto ya es otro nivel, un cheat code político para salir indemnes de cualquier marrón. Y Ayuso lo tiene claro, con este gobierno, solo hay dos opciones, dictadura o libertad. Ni más ni menos. Pero la cosa no termina ahí. Amigos, Sánchez también está buscando cambiar el sistema judicial, para que todo quede bajo el control de un superjuzgado centralizado. En otras palabras, la independencia judicial quedaría muerta y enterrada, y la carrera política de Junts seguiría camino hacia el desastre si no toman las riendas. De hecho, Junts está más perdido que un WhatsApp sin conexión. Puigdemont ladra, pero no muerde, y sus rivales más radicales como Silvia Orriols están ganando terreno, voto a voto. En resumen, Puigdemont está tan enfadado y tan irritado con la situación política actual que podría romper con Sánchez en cualquier momento. Y no estamos hablando de una ruptura trivial, ni de un desacuerdo pasajero. No, estamos ante una posible fractura de una relación política que, aunque siempre ha estado llena de tensiones y contradicciones, ha logrado mantenerse unida por intereses mutuos. Pero las tensiones entre estos dos personajes están llegando a un punto en el que cualquier pequeño error podría desatar la tormenta perfecta. Si Puigdemont decide finalmente dar el paso y cortar de raíz su relación con Sánchez, estaríamos ante lo que algunos podrían considerar el jaque mate de este interminable culebrón político que lleva meses, incluso años, desarrollándose en España. Es como una serie de televisión de esas que nunca se acaban, con giros inesperados, traiciones, pactos rotos y personajes que, en su lucha por el poder, se ven obligados a enfrentarse entre sí con una dureza cada vez mayor. Pero lo realmente aterrador es que si esto ocurre, no habría vuelta atrás. No se trataría de un simple episodio más en esta telenovela política, sino de la última jugada, el punto de no retorno, que podría cambiar por completo el rumbo del país. Si esto llegara a suceder, las consecuencias serían profundamente negativas para la democracia en España. Y es que lo que muchos no parecen entender es que, al margen de las desavenencias personales y las rencillas entre partidos, lo que estamos viendo es un peligro real para la transparencia y la legitimidad de las futuras elecciones en el país. Las elecciones que muchos esperaban con ilusión, con la esperanza de un cambio real y transparente, podrían convertirse en una mera ilusión. No estamos hablando de unas elecciones normales, con la participación activa de la ciudadanía, con la competencia de partidos políticos debatiendo sobre ideas y propuestas. No, olvídense de eso. Lo que nos espera si Puigdemont y Sánchez realmente rompen será un escenario mucho más turbio, mucho más sombrío, donde las elecciones no serán ni transparentes ni libres. En lugar de una contienda electoral genuina, lo que se nos presentará será algo mucho más parecido a lo que ocurre en países donde la democracia es solo un nombre vacío, un país que se acerca peligrosamente a la Venezuela edición de las elecciones. Nos espera un proceso electoral lleno de fraude, manipulaciones y pucherazos, donde el resultado ya está decidido de antemano.
Y si alguien tiene alguna duda de que esto es posible, basta con mirar el entorno político actual, donde los mecanismos de control de poder se están viendo cada vez más cuestionados, manipulados y usados como herramientas para perpetuar el poder de unos pocos, sin importarles el bienestar o la voluntad del pueblo. Pero mientras todo esto se cuece a fuego lento, seguimos siendo testigos de los despropósitos que salen de la boca de algunos miembros del gobierno. Y en este caso, no podemos dejar de mencionar al ministro Bolaños, quien ha conseguido, una vez más, hacer el ridículo con una de esas declaraciones absurdas que se hacen virales en cuestión de minutos. Este hombre, tan conocido por sus comentarios desmesurados y fuera de lugar, ha salido a la palestra diciendo que la acusación popular, uno de los derechos más fundamentales recogidos en nuestra Constitución, es nada más y nada menos que una feria de ultras. Así, con esa desfachatez, ha querido menospreciar a todos los ciudadanos que se atreven a levantar la voz y denunciar las irregularidades que ocurren a diario en la política y en la administración pública. Aparentemente, según Bolaños, lo correcto sería tener una feria de corruptos, donde los ladrones de guante blanco puedan seguir campando a sus anchas, sin que nadie les cuestione. Para él, parece que la única forma de hacer política es permitiendo que las mafias y los corruptos se sigan enriqueciendo a costa de los recursos públicos, mientras los ciudadanos, los que realmente trabajan y contribuyen a la sociedad, tengan que tragar con todo lo que pasa a su alrededor. Pero lo más grave de todo esto es que Bolaños parece no entender que la acusación popular está recogida en la Constitución desde hace más de un siglo, y que es una de las piedras angulares de nuestro sistema democrático. La acusación popular le da a cualquier ciudadano el derecho a involucrarse en la justicia, a luchar contra la corrupción, a ser parte activa en la defensa del Estado de Derecho. Pero al parecer, al ministro no le importa en absoluto ese derecho fundamental, y prefiere descalificarlo de la manera más vil y despectiva posible. Menos chorradas y más respeto por las leyes, señor Bolaños. Porque esto no es su cortijo particular. No estamos en una monarquía donde todo se decide desde un despacho cerrado. Este país está regido por un marco legal, por principios que deberían ser inquebrantables, y lo último que necesitamos son figuras políticas que sigan empeñadas en socavar esos principios fundamentales. Lo que realmente buscan, en el fondo, es un cambio radical en nuestro sistema judicial y legal. Quieren un código penal hecho a medida, un sistema que les permita actuar impunemente, sin temor a las consecuencias de sus actos. Lo que realmente desean es una carta blanca que les permita seguir con sus políticas corruptas sin que nadie se atreva a detenerlos. Quieren acabar con la justicia independiente, sustituirla por un sistema judicial subordinado a sus intereses. Si no se pone freno a este tipo de comportamientos, lo que nos espera es un panorama de corrupción institucionalizada, donde los políticos actúan como si estuvieran por encima de la ley. El Estado de Derecho, esa base fundamental de toda democracia, quedaría completamente desmantelado. Y si seguimos en esta línea, acabaremos viendo a personas como Bolaños convertidos en ministros vitalicios, sacando leyes a medida, y a Sánchez perpetuándose en la Moncloa como un sátrapa eterno, sin ningún tipo de control o rendición de cuentas. Este no es el país que queremos, pero parece que lo estamos permitiendo poco a poco. Mientras tanto, el mundo sigue adelante, y parece que, a pesar de todos los desmanes políticos que vivimos en Europa, hay otros personajes en la escena internacional que no dejan de sorprendernos. Uno de ellos es Donald Trump, quien, a pesar de las críticas, ha vuelto al escenario político con una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Trump, ese personaje controvertido y polémico, ha conseguido algo que muchos consideraban completamente imposible. Ha logrado que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo para liberar rehenes y detener las hostilidades. Así, de repente, la guerra en Gaza, que parecía no tener fin, se detiene. Y eso es un milagro, para los que pensaban que nunca habría un respiro. La guerra, que ha costado miles de vidas y ha devastado a la región, se frena en seco gracias a la intervención de Trump. Y aunque no se puede negar que el expresidente tiene un enfoque único y muchas veces agresivo, lo cierto es que, con este movimiento, ha demostrado que es capaz de conseguir lo que muchos otros líderes no han podido. Ahora, lo que falta es ver si, con esa misma determinación, es capaz de hacer frente al caos que se vive en Ucrania y resolver los conflictos en otras partes del mundo. Porque si Trump logra hacer frente a esas crisis internacionales, sus detractores tendrán que darle la razón en algunos aspectos, aunque les cueste aceptarlo. Y no solo eso, sino que podría ser la persona que frene el avance de los dictadores comunistas en Hispanoamérica, quienes siguen sembrando el caos en muchos países de la región. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Estamos ante una mezcla de caos, sorpresas y giros inesperados, donde los protagonistas son figuras que nos hacen cuestionar el futuro que nos espera. La pregunta es, ¿seremos capaces de mantener la democracia aquí en casa mientras vemos lo que pasa en el resto del mundo?